De Dios y de la Patria se abre la sesión. El acta de la sesión 139 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 140 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Una nota de un grupo de estudiantes, todos funcionarios y académicos de la Universidad de Talca, en la que solicitan audiencia con el fin de dar a conocer una serie de hechos ocurridos en esa universidad del Estado que afectan gravemente a los distintos estamentos universitarios. 2. Un oficio del secretario general en el cual comunica que en la Comisión de Derechos Humanos, a contar del 15 de marzo, del día de ayer, el diputado Pablo Cast reemplazará en forma permanente al diputado Andrés Molina. También llegó, señora presidenta, un reemplazo de la diputada Carmen Hertz por la diputada Camila Vallejos durante la presente sesión, y también un reemplazo del diputado Raúl Saldívar por la diputada Jenny Álvarez, que está presente aquí a mi lado. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Ruego a las señoras diputadas y señores diputados adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra. Diputado Diego Chalper. Ofrezco la palabra, diputado Diego Chalper. Sí, gracias, presidenta. Bueno, saludar a los colegas, al encargado de la biblioteca, don Matías, al secretario. La verdad es que yo no sé, quizás lo envié mal, secretario, pero yo también envié un documento que me gustaría poder revisarlo, que es a propósito de una declaración que me gustaría poder someter a consideración de la comisión respecto a un hecho que me parece muy lamentable, que es esta entrevista que fue difundida por un canal de televisión abierta a propósito de una persona privada de libertad. Entonces no sé si eso habrá llegado, quizás se envió tarde, pero me gustaría también que usted lo pudiera incluir dentro de la cuenta de hoy. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Diego Chalper. Ofrezco la palabra. Señor secretario. ¿Estamos en varios, presidenta, o en la cuenta? ¿En la cuenta? Señora presidenta, un segundito, porque son intermedio del diputado don Diego Chalper. Sí, lo vamos a agregar a la cuenta de hoy, en la cuenta agregada, no hay ningún problema. Ofrezco la palabra, diputado Tucapel Jiménez. En varios, presidenta, ¿pasamos a varios ya o? No, todavía no. ¿Hay alguna? Pero yo quiero en varios. En puntos Ya, varios. de acuerdo. Ofrezco la palabra sobre los documentos de la cuenta. Diputado Diego Chalper. Sí, gracias, presidenta. Sobre los documentos de la cuenta, bueno, yo el documento que he hecho llegar a la comisión, que me gustaría que lo pudiera leer el señor secretario, es la verdad una declaración pública que me gustaría que la honorable Comisión de Derechos Humanos de la Cámara realizara y pudiéramos someter a votación respecto de lo que sucedió en el canal de televisión abierta La Red, en el programa Mentiras Verdaderas, pero desde una perspectiva de derechos humanos. Yo la verdad que creo que lo realmente relevante, más allá de la discusión política, y tomando, digámoslo así, vinculación con lo que fue la discusión del proyecto de ley boletín 11.949/17 de incitación a la violencia, es si es que en definitiva la libertad de expresión encuentra un límite en que se entreviste a una persona condenada por crímenes totalmente acreditados, que haga incitación abierta y pública de la violencia y la justificación de un crimen por un canal de televisión abierta. Entonces a mí me gustaría pedirle, presidenta, que el secretario revise esa declaración, la pudiera leer, y a partir de ahí usted la pueda poner en votación, porque para nosotros, ya hablo de todos los diputados de Chile Vamos, es muy importante que esta comisión pudiera emitir un pronunciamiento en una materia, y si se fija en la declaración también hace alusión a entrevistas pasadas como la que tuvo el director de la DINA, el señor Manuel Contreras, que creo que es bastante similar a lo que aquí ha acontecido. O sea, son personas que se les ofrece una tribuna pública para poder básicamente hacer una apología de acciones violentas de lado y lado. Entonces, a nosotros nos gustaría que se pudiera leer esa declaración y que pudiéramos emitir un pronunciamiento respecto a esa materia como comisión. Gracias, presidente. Gracias. Ofrezco la palabra sobre documentos de la cuenta. El diputado Reticochea. Ofrezco la palabra, diputado. Muchas gracias, presidenta. Evidentemente, lo primero, saludarle a usted, a las demás personas que están aquí
en la Comisión de Derechos Humanos y solicitarle que tome bien lo que está proponiendo el diputado Diego Chalper, porque es evidente que tiene directa relación con la comisión que nosotros integramos. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias. Sigo ofreciendo la palabra sobre documentos de la cuenta. ¿No hay, Presidenta. señor secretario? Presidenta. Diputado Miguel Crispi. Sí, buenas tardes, Presidenta. Estaba escuchando al diputado Chalper y al diputado Rítico Echea, y yo, miren, los crímenes que cometió Hernández Norambuena son atroces. Él tiene que cumplir condena, y su condena es la privación de libertad. Esto lo digo porque me pidieron entrevistas de otros medios y bueno, obviamente que uno lo reflexiona por el impacto que tiene. Y yo no llego al mismo convencimiento que ustedes, entendiendo que hay una sensibilidad incluso compartida respecto a la necesidad de que estos crímenes cumplan condena, y Hernández Norambuena cumple condena en Chile. Creo que también vamos a compartir respecto a las condiciones carcelarias, que toda persona que está privada de libertad tienen que cumplírsele ciertos estándares, pero yo la verdad que no comparto que un preso esté impedido de dar una entrevista a un medio de comunicación. Eso no es parte de su condena. Nosotros efectivamente discutimos incitación a la violencia, y ese proyecto tuvimos un debate que restringía mucho la eventual aplicación de la incitación a la violencia. Y por eso me parece que no es tan claro. Yo no estoy disponible quería intervenir al tiro porque, disculpen, tengo a mi hija como enferma aquí en la pieza al lado y acaba de llegar el médico, entonces tengo que estar pendiente ahí. No quería dejar de intervenir para no esconderme de un tema muy sensible, pero en principio creo que entendiendo la posición que nos expresa el diputado Chalper, en la legislación actual, por más dolorosa que sean ciertas declaraciones, Hernández Norambuena no está privado de emitir su opinión. Y uno puede hacer la crítica editorial a un medio de comunicación, pero ahí debiera ir la crítica si se quisiera hacer. Pero no a una persona que, si le piden su opinión, tiene la libertad de hacerlo, de nuevo, ¿no? Su condena es estar privado de libertad, de movilidad, pero no de participar de un debate. Ese derecho no se le ha quitado en condena de los crímenes que cometió. Esa es mi opinión general respecto al tema, Presidente. Le doy con mucho respeto y compartiendo parte de las aprensiones que señala los diputados antes. Gracias, diputado Miguel Crispi. Señor secretario, ¿podrá usted hacer lectura de el documento que hizo llegar tardíamente a la cuenta el diputado Diego Chalper? Un momentito, señora Presidenta, porque han solicitado la palabra antes el diputado Mario Venegas, el diputado Cristóbal Rítico Echea, el diputado Celis y el diputado Tucapel Jiménez, en ese orden. Ya. Ofrezco la palabra al diputado Venegas. Gracias, señora Presidenta, estimada, junto con saludarla, por su intermedio saludo a cada uno de los miembros de esta, tanto titulares como accidentales de esta Comisión de Derechos Humanos. El tema en cuestión no es un tema inocuo, es un tema que tiene una gran connotación pública, ¿no es cierto? Y yo me he preocupado a propósito de leer algo de lo que en la prensa circula y quisiera hacer un aporte a partir de esas lecturas. Lo primero es que, de acuerdo al reglamento penitenciario de Gendarmería, al señor Norambuena, como cualquier detenido, le está prohibido, ¿no es cierto?, desde Gendarmería realizar comunicaciones de esta naturaleza. De las lecturas que yo hice, incluso esto se llevó a los tribunales. Y la Corte de Apelaciones le ratificó en un fallo que el señor Norambuena, a pesar de lo que decía Gendarmería, sí tenía derecho a expresar opinión libremente. Otra cuestión son los reglamentos internos que desconozco sobre el uso del celular y en qué momento y etcétera.
pero hay un pronunciamiento, quería informarlo a los distinguidos colegas, un pronunciamiento incluso de los tribunales, que sostienen que, como lo decía el diputado Miguel Crispi, la pena por la que está condenado, que no entramos a discutir porque no nos corresponde, estaríamos faltando nuestro deber discutir aquello, ¿no es cierto?, es la privación de libertad. Y en consecuencia creo que nos podemos estar involucrando en un tema que no corresponde, porque tiene una alta connotación política en primer lugar, ¿no es cierto?, más allá de los elementos jurídicos que están detrás de esta situación. Solo quiero contarle que de lo leído, insisto, un tribunal de justicia de la República le dio la razón al señor Norambuena, en contrario a lo que planteaba Gendarmería, en orden a que sí tenía derecho a entregar, ¿no es cierto?, una declaración a un medio de comunicación como es lo que estamos discutiendo. Eso nomás, Presidenta, muchísimas gracias. Gracias, diputado Venegas. Ofrezco la palabra al diputado Cristóbal. Muchas gracias, Presidenta. No, yo coincido plenamente con lo que dijo el diputado Crispi. Aprovecho de enviarle desde acá, no sé si estará escuchando, pero ojalá que su hija se recupere pronto y felicitarlo por la labor compartida que cumple, que es lo que hay que hacer, ¿no? También me quedo con las palabras del diputado Venegas, pero acá nosotros no estamos tratando de ver si es que estuvo bien o estuvo mal que haya dado una declaración pública, sino que es el contenido de la declaración la que a nosotros, la verdad, nos complica. Y eso es lo que queremos ver, y es por eso que en la declaración pública que ha construido el diputado Chalper, también aparece una entrevista que dio en su momento el señor Contreras, donde evidentemente él puede dar declaraciones, pero el problema está que el contenido, a veces, lo que logra es provocación, y es lo que sencillamente hemos visto nosotros estos días, ha provocado el contenido, no la entrevista, sino que el contenido de la entrevista. Y eso es lo que queremos exponer ahora en la comisión, Presidenta. Muchas gracias. Gracias. Ofrezco la palabra al diputado Tucapel Jiménez. Gracias, Presidenta. Bueno, enviarle un saludo también al diputado Crispi, que esperamos que esté bien su hija. Mire, yo, Presidenta, ustedes saben mi opinión de siempre, yo he sido súper claro en esto. Yo creo que no... A mí lo que me molesta un poco siempre es el doble estándar de un sector de la política. Y no lo digo ahora por Diego ni por Cristóbal, porque hay un error ahí que muchos piensan que hay inconsecuencia en ello, pero ellos no estaban antes, creo que no eran diputados todavía cuando dieron entrevista, ¿no es cierto?, Manuel Contreras, pero no solamente Manuel Contreras. O sea, miren, Carlos Herrera Jiménez, el asesino de mi padre, dio una entrevista sentado en un sofá, prácticamente en un living de una casa, en Canal Nacional. Krasnov, no sé, hay varios más que han dado entrevistas, ¿no es cierto?, y hubo un silencio absoluto. Solamente los que pudimos reclamar en ese momento fuimos las víctimas, y no es por coartar la libertad de expresión, porque yo creo que incluso las entrevistas en algún momento pueden ser hasta buenas. Si, por ejemplo, el día de mañana algún preso de Punta Peuco quisiera dar una entrevista para aportar información, pues ya sería súper bienvenida, ¿no es cierto?, porque está aportando y ayudando a los tribunales de justicia, y quizás uno diría que tendría que ser a través de los tribunales, pero él eligió los medios de comunicación y sería bienvenida. A mí lo que no me parece es que una persona condenada por un delito tan grave, sea en este caso Norambuena o en el pasado Contreras o Herrera Jiménez, tengan espacio en la televisión para hablar de contingencia nacional, empezar a opinar de temas de país. Yo creo que ese es el error, y también veo la dificultad muchas veces que los medios de comunicación tienen cómo controlar lo que va a decir el entrevistado. Pero eso yo creo que es lo que molesta, porque en definitiva que dé la opinión respecto, que se le haga una entrevista respecto al crimen, incluso, lo repito, podría aportar más información que no se sabe y podría ser bueno para el juicio, para el proceso. Pero lo que molesta es que prácticamente se pongan a hablar de contingencia nacional, ¿no es cierto?, y dar opiniones de lo que es bueno o malo para el país y cosas. Yo no vi la entrevista, no vi la entrevista Norambuena, he leído los comentarios, pero también hay un tercer punto que eso yo creo que nos toca a los familiares.
yo me pongo en el caso de los familiares de Jaime Guzmán. Nosotros aquí la mayoría conocimos a Francisco Moreno, ¿no es cierto?, subsecretario. Me puse ayer a pensar cómo hubiese estado él, porque fue igual como estuve yo cuando vi la entrevista, ¿no es cierto?, aparecer en Canal Nacional a uno de los asesinos de mi padre, entrevistado en un sofá, en un living de la casa. Entonces yo creo que tenemos que tratar, yo creo que la Comisión de Derechos Humanos no puede estar ajena a este tema. Veamos, no hemos todavía escuchado la declaración que propone Diego, pero algo tenemos que decir al respecto. Yo creo que no podemos hacer vista gorda o guardar silencio, ¿ah? Y un llamado, insisto, no a Diego ni a Cristóbal a lo mejor porque ellos son nuevos, pero a su sector político que siempre, ni siquiera diría la mayoría de las veces, que siempre ha actuado con una inconsecuencia tremenda en estos temas, ¿ah? Respecto a los violadores de derechos humanos y respecto a otros casos. Yo por lo tanto he tratado de condenar, ustedes el año pasado, antepasado, en el acto de mi papá pedí justicia para Jaime Guzmán, lo voy a pedir siempre, porque entiendo que cualquier crimen uno tiene que pedir justicia y que lo mínimo que uno espera que la sociedad cumpla con eso, pero le pediría también que nos ayudaran a Diego y a Cristóbal a que, no ellos, sino su sector también tratara de ser consecuentes. Yo es lo que he peleado siempre en esta comisión, ¿no es cierto?, que podemos tener tremendas diferencias políticas, pero hay algo que no podemos tener diferencia, y en la mirada, ¿no es cierto?, del respeto a los derechos humanos, en este tipo de mirada, y yo creo que esta comisión deberá dar el ejemplo, no solamente al Congreso, sino a la sociedad en su conjunto. Eso, Presidenta. Gracias, diputado Tucapel Jiménez. Ofrezco la palabra al diputado Andrés Celis. Gracias, Presidenta. Saludarla por su intermedio. Mire, yo creo que es esencial y demasiado importante que esta Comisión de Derechos Humanos haga pública una declaración respecto a lo que sucedió en el programa de Mentiras Verdaderas. Todos sabemos que la libertad de expresión es un derecho humano, pero tiene límites. Y para no andar en lo que han señalado la mayoría de los diputados, yo quiero leer el artículo 13 de la Convención Americana, que dice que luego de reconocer el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión, en su número 5 dice: está prohibida por la ley propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso, incitación a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas. Entonces, claramente lo que debiésemos nosotros declarar, y si estamos de acuerdo con esta libertad de expresión que tuvo Hernández Norambuena, donde yo creo que claramente incitó al odio, incitó a la violencia, dijo que el asesinato que él realizó desde el punto de vista ético tenía fundamento, era válido, y creo que es importante, más allá que ahora haya sido Hernández Norambuena, el día de mañana puede ser alguna otra persona que esté en Punta Peuco, pero toda incitación al odio por esta Comisión de Derechos Humanos debiese ser condenada. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado. Señor secretario, ¿podremos dar lectura al documento que ha hecho llegar el diputado Diego Chalper? Ha pedido la palabra el diputado Nino Bartolú, señora Presidenta. Ya, ofrezco la palabra al diputado Nino Bartolú. Gracias, Presidenta. Saludarla también a usted y a todos los miembros de esta comisión. La verdad que más allá de las declaraciones, y estamos de acuerdo de que la libertad de expresión es válida para todos, pero más allá de esto, lo que uno ve después es que hay parlamentarios que hablan que es un preso político. Y eso es lo que nosotros tenemos que definir. La verdad es que el señor Norambuena estuvo en Brasil y cometió delito en Brasil y iba a estar 30 años en la cárcel, y al final lo extraditaron para que cumpliera acá la pena por la muerte del senador Guzmán. Entonces la verdad que tenemos que definirnos de una por todas, porque la verdad que lo que dijo eso da pie para que otros hagan lo que se les ocurra, y lo van a decir este es un tema político y un tema de crimen, lo que habla de menor duda. Por lo tanto, yo concuerdo con el diputado Tucapel Jiménez que no podemos permitirnos nosotros, por lo menos, ¿no es cierto?, hablar en términos que confundan. De verdad que el señor Norambuena está preso por una muerte, está comprobado. Es más, es una persona que se escapó de la cárcel por un método especial que no había visto nunca. Creo que está viendo en una película, como una gran fuga por un helicóptero, ¿no es cierto? Que la verdad que quedan muchas dudas de qué es lo que pasó ahí. Pero de verdad que más allá de todo, porque el derecho que tiene cada preso, incluso me acuerdo del loco Pepe, que se escapaba, cuando podía intentar escaparse, se escapaba y lo pescaban y lo metían preso, y la verdad que el juego que hacía él.
pero nosotros no podemos considerar ese doble estándar de que es considerado como preso político, no es preso político. Para que quede claro solamente como antecedente, si no estamos equivocados como pensamos. Y espero no equivocarme. Así que yo concuerdo con Tucapel Jiménez, con el diputado Tucapel Jiménez, ¿no es cierto?, que tenemos que ser respetuosos de todas las personas hoy día. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Señor secretario, ¿hay más solicitudes de la palabra? Diputado Urriticoechea, señora presidenta. Ofrezco la palabra al diputado Cristóbal. Gracias, presidenta. Gracias, señor secretario. No, nada más que por su intermedio, presidenta, agradecer tremendamente la nobleza, las palabras, la sencillez, dignas de imitar, sobre todo nosotros que estamos en esto, del diputado Tucapel Jiménez. La verdad es emocionante, es tremendo. Entonces, le agradezco, diputado, y estoy 100% de acuerdo con lo que usted ha expresado. Y aprovecho de agradecerle esta enseñanza que evidentemente a mí, por lo menos, me ha entregado hoy. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cristóbal. Señor secretario. Diputado Diego Chalper, señora presidenta. Ofrezco la palabra al diputado Diego Chalper. Sí, no, yo la verdad que, bueno, por su intermedio, presidenta, a ver, ya que fui aludido, nosotros quisimos incluir directamente la mención de Manuel Contreras, precisamente por lo que menciona el diputado Tucapel Jiménez por su intermedio. Yo creo que aquí no se pretende en ningún caso generar una falsa dicotomía, porque yo creo que él tiene razón, y quiero ser bien responsable de lo que voy a decir. Yo creo que nuestro sector político, hablo de mi sector político, no ha sido lo suficientemente coherente en esta materia, y creo que una buena tarea por delante es que en este tipo de cosas no hayan dobles discursos. Yo cuando Manuel Contreras dio su entrevista, corríjanme, 8 años atrás, la verdad es que no tenía una participación que me permitiera emitir una opinión políticamente relevante. Y los otros casos que menciona el diputado Jiménez también, pero a mí me parece que esas cosas no son procedentes. A mí me parece que una persona condenada por los delitos que estaba condenado el señor Contreras no tiene por qué poder intervenir en el debate público, ni mucho menos entrar a justificar a través de un canal de televisión abierta las razones o motivaciones que él haya podido tener. Eso, el impacto que puede tener en algunas personas de incitarlos a una determinada conducta, es simplemente inaceptable. Y yo creo que, tal como lo ha dicho mejor que yo el diputado Jiménez, la revictimización que esto implica es una cuestión que nosotros no nos podemos permitir, y que yo creo que son límites a la libertad de expresión. Entonces, me encantaría, presidenta, que se pudiera leer la declaración, porque tratamos de ser especialmente rigurosos en no hacerlo desde un punto de vista de trinchera política, sino que una reflexión sobre los límites de la libertad de expresión en una sociedad democrática, que creo que es una discusión tremendamente compleja, pero que tenemos que atrevernos a dar como comisión, porque tal como la dimos en su minuto, con distintos puntos de vista, creo que en esta materia no tenemos que tener dos posiciones. Así que le agradezco al diputado Jiménez y a los otros, pero esa es la intención de la declaración. Gracias, presidente. Gracias. Ofrezco la palabra, señor secretario, para que pueda leer el documento. Diputado Pablo Casta ha pedido la palabra, señora presidenta. Ofrezco la palabra, diputado Pablo Casta. Gracias, presidenta. Saludarlo a usted primero y a los aquí presentes. Yo quiero, sin duda, suscribir a lo que se ha dicho acá por parte de hacer, de tomar la iniciativa, de generar una respuesta, una reacción por parte de esta institución a lo que sucedió con las declaraciones de el terrorista Norambuena en un canal abierto. Yo sí quiero plantear un matiz, y creo que en eso recoger y hacer una reflexión a lo que mencionaba por su intermedio el diputado Crispi. Aquí no se trata de censurar, aquí no se trata de ponerle límite a la libertad de expresión, y en eso yo tengo un matiz con el diputado Chalper, en el sentido de que yo creo que nuestro rol no es limitar la libertad de expresión, sino que nosotros como institución darle una dignidad a el concepto y a la defensa irrestricta de los derechos humanos en todas circunstancias y en todo contexto, dada esta declaración que sin duda ha tenido un impacto social. Y en esto, por supuesto, relevar el rol de lo que, y un poco el mensaje que nos hace llegar el diputado Tucapel Jiménez, primero subrayando la coherencia que él ha tenido siempre respecto a este tema de derechos humanos, donde no ha tenido ningún doble estándar. Yo creo que hay que hacerle, sin duda, ese reconocimiento, que siempre ha sido coherente en condenarla en cualquier circunstancia, en cualquier país,
y sin colores políticos. Y yo creo que ese mensaje que nos manda de que nuestro sector debiera hacer un esfuerzo por avanzar en esta coherencia total, yo lo recojo totalmente, y también hago un llamado a que todos en esta comisión, porque sin duda que ha tenido también muchas veces relativización de estos temas por consideraciones políticas, y acá hay muchos diputados presentes que lo han tenido. Entonces, ojalá todos avanzáramos a un futuro que Chile tenga esta coherencia total, porque creo que hoy día ningún sector político, ningún partido puede dar coherencia de eso. Nosotros como partido en Evolución Política hemos hecho un esfuerzo y sin duda lo vamos a seguir haciendo. Pero creo, relevando lo que se mencionaba, que nuestro rol como Comisión de Derechos Humanos tiene un deber ético en responderle socialmente a lo que ha mencionado el terrorista Norambuena, y por supuesto no implica ninguna censura, como aludía de alguna manera el diputado Crispi. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Kass. Señor secretario, ofrezco la palabra. Bien, Presidenta, me parece que no hay más palabras solicitadas por los señores parlamentarios. Necesito tomar el acuerdo de la comisión, por lo tanto, primero voy a pedir la unanimidad. Si es que la hay, continuamos con la lectura del documento. Si no la hay, tengo que tomar votación nominal. ¿Habría unanimidad para dar lectura al documento de la cuenta solicitada por el diputado Chalper, constituyente de una declaración pública? No entiendo, ¿el acuerdo para qué? ¿Para leer la declaración que mandó el diputado Chalper? Sí. Alguien que se oponga. Para leerla, ¿la puede leer, Presidenta? Sí, porque no entiendo que debe haber acuerdo para leerla. Sí, señor diputado, está en el reglamento. Es un documento de la cuenta que para poder darle lectura, lectura completa, digamos, necesito el acuerdo de la comisión. Puede que haya algún diputado que se oponga. Es un barrio. Se está cambiando la tabla de alguna forma, quizás. Claro, es un acuerdo por mayoría, hay 10 diputados, necesito 6 votos. Por eso digo, ¿habría unanimidad para darle lectura? O más bien dicho, ¿habría algún diputado que se oponga? Y así evito sacar la votación nominal. Anda, no te metas el cable en la boca, por favor. Me parece que no hay ningún diputado que se oponga, señora Presidenta. De tal modo que ¿No hay nadie que se oponga? Ya, entonces puede dar lectura nomás, señor secretario. Muchas gracias, Presidenta. Doy lectura a un documento presentado en la cuenta agregada por el diputado Diego Chalper, consistente en una declaración pública. Comillas. La Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas ampara y defiende la libertad de expresión como pilar fundamental del derecho a la información, de la prensa libre y de la democracia. Sin perjuicio de lo anterior, se afirma que la libertad de expresión, como toda libertad jurídicamente amparada, encuentra su límite en el respeto de los derechos de terceros y en bienes jurídicos tanto o más importantes como el respeto de la honra, de la vida privada y del bien común. Así, tal como se discutió con profundidad a propósito del proyecto de ley boletín número 11.949-17, que pretende modificar el Código Penal y las leyes número 20.393 y 20.609, para sancionar el negacionismo respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile y la incitación a la violencia y a la discriminación contra personas o grupos de personas, la libertad de expresión encuentra un límite en la incitación y apología de la violencia y en la justificación pública de violaciones a los derechos de las personas. Lo anterior, continúa la carta, porque expresiones que atentan contra esos valores no solamente revictimizan a las personas lesionadas en sus derechos, sino que además generan potenciales riesgos de violencia que perturban la convivencia social pacífica. En ese contexto, esta comisión manifiesta su disconformidad con la entrevista realizada por el programa Mentiras Verdaderas del canal La Red Televisión al señor Mauricio Hernández Norambuena, persona condenada por múltiples crímenes, entre ellos el asesinato de un honorable senador de la República, y privada de libertad en la cárcel de alta seguridad, la cual se realizó mediante el empleo ilegítimo de una comunicación clandestina no autorizada por Gendarmería. Esta disconformidad dice relación tanto con la forma en cómo se obtuvo dicha entrevista, como también con el contenido de la misma,
donde se realiza una justificación de crímenes condenados por la justicia y reñidos con el estándar de derechos humanos que como sociedad hemos asumido. Y se hace una apología justificatoria, de la violencia política como medio de acción legítima. Cuestión totalmente contraria a cualquier principio democrático, que más allá de la diversidad político-ideológica, descansa en un total e indubitado rechazo a toda forma de violencia. Creemos que la libertad de expresión debe ser fortalecida y potenciada, lo cual supone reflexionar y discernir sobre sus alcances y limitaciones para un ejercicio legítimo. Pues esta libertad no puede ser motivo de estimular, propiciar, normalizar o incluso promover conductas reñidas con los principios democráticos, especialmente cuando esto se realiza sin ningún tipo de contraposición y o análisis crítico. Y eso corre tanto de entrevistas del pasado que han salido a colación, por ejemplo, la mencionada entrevista del señor Manuel Contreras, como también respecto de futuros espacios similares. Esa es la misiva, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ahora ofrezco la palabra a los diputados y diputadas respecto al documento. El diputado Venegas, tiene la palabra, presidente. Diputado Mario Venegas, ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Quería decir que no entendí porque me uní a la reunión unos minutos más tarde que se refería a la declaración del diputado señor Chalper a este programa en específico, a esta entrevista en específico que se realizó en el programa Mentiras Verdaderas. No vi ese programa, no lo conozco en detalle, tenía otros intereses y en consecuencia estoy un poco alejado de la polémica que ahora entiendo, porque he estado revisando, ¿no es cierto?, ha generado reacciones distintas de distintos sectores y ha sido un punto. Estuve siguiendo la sesión de la mañana, así que... Pero me gustaría dejar claro eso primero, ¿no? No he tenido tiempo de ver en extenso la transmisión y no alcancé, solo vi una partecita. Segundo, quisiera precisar, que me precisaran si es correcto mi interpretación. Lo que el diputado señor Chalper está solicitando es que la comisión respalde esa declaración, que la haga suya. Así es. Señor secretario, ¿hay más palabras solicitadas o para contextualizar alguna de las partes que lo más probable el diputado Mario Venegas requiere? Diputado Tucapel Jiménez, señora presidenta. Ofrezco la palabra, diputado Tucapel Jiménez. Gracias, presidenta. Bueno, yo agradezco las palabras de los colegas. Yo entiendo al diputado Mario Venegas, no es simple aprobar así a la hora. A mí me gustaría leerla con tranquilidad porque es una declaración importante que la va a avalar toda la comisión. Quizás podríamos votarla al final de la comisión o de la sesión. Pero lo único que yo quiero volver a insistir, que esta misma comisión, ¿no es cierto?, hace poco tiempo atrás legislamos y votamos acá un proyecto de negacionismo, donde a ese proyecto se le colocó ley mordaza, ¿no es cierto? Porque vamos de nuevo a lo mismo, digamos, ¿no es cierto?, respecto a la libertad de expresión. Yo en su momento decía, la libertad de expresión debemos cuidarla y que se respete lo más posible, pero tiene un límite. Y ese límite es cuando afecta la dignidad de otras personas. Entonces acá estamos otra vez discutiendo lo mismo. Entonces, de repente, ese proyecto y la incitación al odio se perdió en la sala. Es bien increíble. Y en esta comisión no me acuerdo la votación cómo fue. Creo que se aprobó todo. Entonces yo igual quisiera pedirle a Diego que quizás la pudiésemos votar. Yo la tengo acá en el WhatsApp ahora, la declaración, porque la leyeron, uno la sigue todo, pero hacerle un análisis un poquito más profundo y poder votarla al final de la sesión. O sea, sería lo que yo podría o quisiera pedirle a Diego, que es el impulsor de la declaración, y ojalá pudiera apoyarlo. Eso, presidente. Gracias, diputado.
Señor secretario, ¿hay más palabras solicitadas de diputados, diputadas? Diputado Pablo Cast. Ofrezco la palabra, diputado Cast. Sí, presidenta, yo quisiera subrayar algo que enuncié, digamos, en mi intervención anterior, pero quisiera invitar también a los otros miembros de la comisión a que nos enfoquemos en el verdadero fondo de esto, porque yo creo que yo, con todo el respeto que tengo por la historia, sobre todo el diputado Tucapel Jiménez, respecto a este tema de los derechos humanos, yo no comparto el tema de los límites a la libertad de expresión. De hecho, yo soy de las personas que votó en contra de la ley que le ponía límites. Pero insisto en que acá yo creo que lo que tenemos que relevar es el fondo de lo que estamos debatiendo. No estamos hablando de una generalidad, no estamos hablando de ponerle coto a las distintas, a lo que dijo a la forma, digamos, como decía el diputado Cristi, digamos, a la excepción que se hizo en cuanto a la entrevista que dio, en cuanto a las palabras que dijo el señor Norambuena, sino que creo que nosotros como comisión tenemos que entender que el contenido de lo que está presente hoy día socialmente es lo que tenemos que hacernos cargo y responderle a la sociedad quizás con una declaración que establezca una verdad o al menos un consenso social razonable, democrático, respecto a los temas que él planteó, respecto a la reivindicación de la lucha armada y al fondo de las cosas, más que tratar de entrar en una cosa de restricción de los límites, porque eso da para mucho. Y el día de mañana, con otras visiones políticas, otros matices políticos dentro del Congreso, se puede limitar la libertad de expresión de otros temas. Entonces, yo creo que concentrémonos en el fondo de lo que estamos debatiendo. Esta es una comisión de derechos humanos y por supuesto que lo que se ha dicho merece una respuesta contundente desde el punto de vista ético y democrático, digamos, por parte de esta comisión. Muchas gracias, diputado Cast. Señor secretario, ¿hay solicitud de palabras de diputados? Sí. Ha solicitado la palabra el diputado Diego Chalper. Ofrezco la palabra al diputado Diego Chalper. Sí, muy breve. No, yo la verdad que recojo el guante lo que ha dicho el diputado Jiménez por su intermedio. Conversémoslo, revísenlo con calma, está en el grupo de WhatsApp, que también quizás el secretario la puede reenviar porque yo no tengo todos los correos que revisan los parlamentarios específicamente. Y la votamos al final, pero yo le pido, presidente, en ese caso que nos dé un espacio al final. Entiendo que estamos citados hasta las 5, que usted pudiera, un cuarto para las 5, poder abrir un espacio de conversación, porque obviamente esto no es piedra pétrea, así que si alguien quisiera introducir alguna modificación lo vamos a conversar. A mí lo que me interesa es que saquemos un pronunciamiento. Yo creo que en este tipo de cosas hay que dar señales y no dejar pasar oportunidades para poder enviar algún tipo de mensaje, que yo creo que la ciudadanía atiende mucho más que lo que atendía hace un tiempo atrás. Yo creo que estamos más politizados y por tanto la ciudadanía está más atenta a ese tipo de señales. Así que esa es la intención y feliz de votarlo al final, pero como le digo, le pediría a usted que ojalá pudiéramos tener un espacio de liberación breve al final de la comisión. Gracias, presidente. De acuerdo, ¿hay más solicitudes de la palabra? Sí, secretario. Sí, señora presidenta, el diputado Miguel Crispi ha solicitado la palabra. Ofrezco la palabra al diputado Crispi. Sí, voy a leer la declaración, pero de todos modos quisiera hacer un punto previo que tiene que ver sobre la ley que se rechazó en la Cámara sobre incitación a la violencia, negacionismo. Yo puedo estar equivocado, pero creo que si tuviéramos esa ley vigente, esta entrevista no entraría en ninguna causal. Porque no es solamente, creo yo, lo que dice el diputado Tucapel, de que una declaración que afecta a la dignidad de otra persona debiera ser restringida. No, fuimos mucho más allá, fuimos mucho más específicos. La incitación a la violencia tenía que ver con que hubieran, por ejemplo, hechos comprobables que generaran, que hubiera una incitación a hechos de violencia. El negacionismo era en relación a violaciones de derechos humanos ratificadas en los informes Rettig y Valech. Entonces, yo por eso no quiero darme a mal entender, pero un crimen atroz como el de Hernández Norambuena no es una violación a los derechos humanos. Es un crimen. Cuando un violador aparece en mea culpa, no aparece este escándalo. Cuando Pinto entrevista a alguien en la cárcel y que da cuenta de las razones y motivaciones por las cuales violó a un niño, no lo discutimos con esta intensidad. Entonces creo que
que las cosas en su justa medida. Hay un debate, por ejemplo, respecto a si es o no es un preso político. Totalmente abordable por esta comisión, porque tiene que ver efectivamente con derechos humanos, pero yo voy a leer con atención la carta, pero me parece que se mezclan muchos temas y que en relación a la ley que se rechazó, la podríamos ver en detalle, tener el debate, pero creo que no entra en ninguna de las causales, que además el Congreso rechazó. Entonces no me parece que se argumente cierta falta de coherencia de eventualmente no estar disponible por ejemplo, a apoyar esta carta que invita al diputado Chalper, si es que estuvimos a favor de la tramitación de incitación a la violencia, porque creo que son cosas bastante distintas. Pero bueno, voy a leer en detalle lo que mandó el diputado y al final de la sesión la votaremos. De acuerdo, ¿hay otra solicitud de la palabra, señor secretario? Sí, señora presidenta, ha solicitado la palabra el diputado Andrés Celis. Ofrezco la palabra, diputado. Gracias, presidenta. Por su intermedio quería responderle al diputado Crispi que lo que estamos aquí discutiendo, es decir, la libertad de expresión, tiene un límite. Y yo leí el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, reitero, Convención Americana de Derechos Humanos. Esta convención se llama la Convención de Derechos Humanos en Pueblos Originarios. Y es esta misma convención que dice en el artículo 13, número 5, que va a tener como límite justamente la incitación a la violencia y al odio. Entonces, me parece del todo pertinente que esta comisión se pronuncie al final, como lo ha propuesto el diputado Chalper y el diputado Jiménez. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Hay solicitud de la palabra, señor secretario? No hay más palabras solicitadas, señora presidenta. Bueno, por lo tanto, como se ha establecido, al final de la sesión dejaremos unos minutos para poder volver a debatir, si es que nos da el tiempo, votarla ahora, o como también han pedido mayor tiempo para el debate, dado que el proyecto de incitación a la violencia y al odio y al negacionismo no fue aprobado, sino que rechazado por un grupo importante de esta comisión. Así que yo quisiera que ahora demos continuidad a la orden del día para votar el proyecto en cuestión. Por lo tanto, también quiero que el señor secretario pueda someter a esta votación, pero antes preguntar cuántas indicaciones han ingresado hasta este minuto para que podamos revisar el comparado y si tuviésemos que agregar alguna de las indicaciones de algún diputado o diputada, señor secretario. Señora presidenta, tengo la palabra solicitada de la diputada Daniela Chicardini. Ofrezco la palabra, diputada Daniela Chicardini. Sí, presidenta, disculpen, yo sé que se generó, ¿no es cierto?, un debate amplio sobre un punto en particular, en lo que significa puntos varios. Yo no sé si es que usted me puede permitir, a solicitud de los diputados, también hacer un punto vario. La verdad es que quiero pedir algunos oficios, pero por otro tema nada que ver, presidenta. Ya. ¿Es posible? Ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta. Mire, lo que quiero exponer es a propósito de un caso que me planteó, ¿no es cierto?, Rodolfo Villarroel, hijo de Agustín Villarroel, quien fue secretario de Finanzas del Comité Local del Partido Comunista de Tocopilla, quien fue detenido después de que se presentó voluntariamente en Carabineros y que luego lo llevaron junto a otras 5 personas que se encontraban privadas de libertad en la cárcel de Tocopilla. Don Agustín Villarroel falleció el 4 de octubre del año 73, tenía 34 años, quien permaneció en calidad de detenido desaparecido hasta el año 91, cuando sus restos fueron encontrados en la mina La Veleidosa, identificados y entregados a la familia. Pero sin embargo, presidenta, luego de una serie de exhumaciones realizadas, se verificó que existían errores en las entregas efectuadas a varios familiares de detenidos desaparecidos, casos que lleva el ministro señor Mario Carroza. Las diligencias de exhumación se llevaron a cabo en el año 2016 y se enviaron varias muestras al laboratorio GMI en Imbrax, Austria, y otro está a cargo del Servicio Médico Legal.
Por ello, dado el tiempo transcurrido, los familiares todavía están a la espera de los resultados finales que deberían elaborarse, sin que hasta el día de hoy puedan tener a sus familiares detenidos y asesinados identificados certeramente, Presidenta. Y es por eso que quiero pedir a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que se pueda oficiar al director del Servicio Médico Legal, don Gabriel Zamora Salinas, a fin de que pueda informar respecto al estado de avance en que se encuentran primero los informes genéticos, donde se detalla, de acuerdo a los resultados entregados por el laboratorio, qué muestras óseas fueron identificadas con qué víctimas. También que se pueda informar sobre los avances del informe de exclusión que se debe realizar y finalmente indicar la fecha en que se pueden entregar el informe integrado a los familiares que se deben realizar por cada una de las víctimas involucradas. También oficiar a la Subsecretaría de Derechos Humanos, la señora Lorena Recabarren Silva, y también al Ministro de Justicia, don Hernán Larraín, a fin de que puedan informar sobre las medidas y gestiones que se han desarrollado a fin de poder colaborar y contribuir al trabajo que debe realizar el Servicio Médico Legal para poder entregar una pronta respuesta a los familiares de las personas que obviamente se pueda identificar. Eso, Presidenta. Gracias, diputada Daniela Chicardini. Señor secretario, pudiéramos solicitarle a la comisión la aprobación, en este caso, para poder llevar a cabo los oficios que nos ha solicitado la diputada. ¿Habría acuerdo en la comisión en oficiar en los términos indicados por la diputada Daniela Chicardini? Sí, señora presidenta, acordado. ¿De acuerdo? Para que diputada pudiera entregarnos con mayor detalle los antecedentes a la Secretaría para que pudiéramos entregar, hacer llegar aquellos oficios. Muchas gracias, Presidente, y gracias a la Comisión. Muchas gracias. Diputado Tucapel Jiménez, usted me había pedido un punto varios. De veras, ya se me había olvidado, Presidenta, con él. Sí. Sí, pero lo voy a plantear. Presidenta, lo que pasa es que... No, ahora sí, cortito. Muy bien, para dejar una solicitud de audiencia. Me escribió una persona, Carlos Neumann, insistentemente que me ha pedido ser recibida por la Comisión de Derechos Humanos. Él ya estuvo en el Instituto de Derechos Humanos, en la municipalidad también, y yo averigüé que lo habían ayudado, pero él insiste que no, y quiere venir porque siente que han sido violentados sus derechos humanos y quiere plantear su situación ante la comisión. Seguramente, yo lo dejo, pero seguramente va a llegar la carta de él también pidiendo ser recibido por la comisión. Así que solamente eso, Presidente, para que quede ahí en acta que yo lo solicité, pero hay que esperar la carta oficial de él también que pide la solicitud. Señor secretario, tendremos a bien ahí revisar dentro de la correspondencia posteriormente para colocar en agenda la audiencia que nos está solicitando el diputado Tucapel Jiménez. Sí, claro, Presidente, no hay problema. Bien, para seguir con la orden del día, hago presente que esta sesión se celebrará en forma mixta, de forma presencial, con 3 parlamentarios presentes y por vía remota a través de quienes nos encontramos a través de la aplicación Zoom. Esta sesión tiene por objeto iniciar el estudio en particular del proyecto de ley originado en moción de las diputadas señoras Vallejo, Castillo, Hertz, Giles, Marzán, Nullado y Santibáñez, y de los diputados señores Boric, Jiménez y Walker, que establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte en el contexto de movilizaciones sociales, boletín número 13.854-17. Se hace presente a la comisión que la Secretaría ha elaborado un comparado con las indicaciones presentadas a este proyecto de las que llegaron hasta el día de ayer al mediodía, como habíamos acordado. Pero también hasta este momento, señor secretario, le ofrezco la palabra para que usted nos pueda señalar cuántas son aquellas indicaciones que han llegado al momento. Gracias, señora presidenta. Solamente recordar de que
habíamos solicitado un plazo no vinculante para presentar indicaciones, para solo efecto de ordenar la tramitación legislativa. Y dentro de dicho plazo se recibió solo una indicación de las diputadas Hertz, Nullado y Vallejo, y de los diputados Crispi, Jiménez y Saldívar, y que refieren a una indicación sustitutiva con un texto de reemplazo, y de su lectura, presidenta, usan como base las disposiciones del proyecto en original, pero lo complementan y lo enriquecen con otras disposiciones, algunas de carácter procedimental. Pero solamente se recibió esta indicación sustitutiva, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Quiero preguntar a los parlamentarios si ellos la disponen también, pero como se está viendo en pantalla compartida, por lo tanto, sería importante, señor secretario, que usted someta a votación. Presidenta. Ofrezco la palabra, diputado Diego Chalper. Sí, yo tengo una complicación, porque la verdad es que yo no sé cómo vamos a proceder. A mí me gustaría escuchar un pronunciamiento por parte del secretario, pero aquí lo que hay es un proyecto absolutamente nuevo. O sea, porque yo cuando escucho por su intermedio, presidente, secretario, decir que aquí se ha visto complementado y enriquecido, yo creo que es una expresión muy benevolente. Aquí lo que hay es un cambio integral del contenido del proyecto. Entonces, uno venía a discutir un proyecto y resulta que se lo han cambiado completamente. Entonces, uno podría llegar al absurdo el día de mañana de presentar un proyecto muy, muy general y después por la vía de una indicación sustitutiva cambiar absolutamente el contenido del debate. Entonces, yo no sé cómo lo vamos a hacer. Habíamos algunos que habíamos preparado algunas indicaciones, pero la verdad es que con el nuevo texto no tienen absolutamente nada que ver. Piense usted que no solo se eliminan integralmente el artículo primero, segundo, tercero y cuarto, sino que además se agregan 2 artículos adicionales. Entonces, yo creo que sostener que aquí se ha visto complementado, eso no es así. Aquí lo que se ha hecho es cambiar completamente el proyecto. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a discutir un nuevo proyecto en general? Y por lo tanto, a mí me gustaría que cuestiones que surgen de este nuevo proyecto, por ejemplo, el inciso segundo del artículo primero, por ejemplo, las nuevas expresiones de víctima que incorpora el artículo segundo en lo referente al punto 2, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la exclusión por parte de Carabineros de Chile y otros más. O sea, hay muchos elementos, presidenta, que no estaban presentes en el proyecto original y que obviamente abren discusión. Entonces, hay 2 alternativas, o discutimos este proyecto no en general, pero yo sí le quiero plantear que al menos habemos varios aquí que queremos que en ese caso se discuta esto prácticamente desde cero, porque es un proyecto totalmente nuevo. Entonces a mí me gustaría saber cuál es la mecánica, porque yo recuerdo que el diputado Venegas por su intermedio me ha dicho en otras comisiones que uno no puede presentar indicaciones sobre indicaciones, y creo que él tiene razón, pero en el fondo aquí hemos llegado a un proyecto totalmente distinto que el que teníamos, y por lo tanto estamos totalmente offside. Entonces quiero ver cómo vamos a proceder, porque si no, yo creo que complica mucho la discusión porque el proyecto cambió sustancialmente. Eso, presidenta. Gracias, diputado Diego Chalper. Ofrezco la palabra. Ha solicitado la palabra la diputada Camila Vallejo, señora presidenta. Ya, ofrezco la palabra, diputada Camila Vallejos. Gracias, presidenta. Mire, sabe que, bueno, por su intermedio al diputado Chalper, yo entiendo la preocupación porque el formato de la indicación es una indicación sustitutiva, o sea, es como una propuesta integral completa al texto original, pero no modifica en nada lo sustantivo, la idea matriz del proyecto y los capítulos o los artículos que tiene. De hecho, hay partes que están básicamente textuales y las modificaciones que tiene es porque este proyecto tuvo un origen de trabajo colectivo con las víctimas, familiares de víctimas de agresiones, distintos tipos de agresiones producidas por parte de agentes del Estado, además de especialistas, expertos en la materia de reparación, derechos humanos. Trabajó el Colegio Médico, el Colegio de Psicólogos y Psicólogas. En fin, el origen del proyecto fue un trabajo colectivo. Y en las discusiones que se realizaron tanto en la comisión como paralelo a esta, con las mismas organizaciones, los mismos víctimas y familiares de víctimas, se fueron encontrando cuestiones que había que precisar, mejorar o incorporar para el cumplimiento del objetivo central de la ley.
Y por eso es que terminamos presentando esta indicación sustitutiva, que incluso había sido anunciada en la presentación. El día que me tocó a mí presentar el proyecto de ley, ya hablábamos de que habían sugerencias de mejoras que se iban a incorporar en la tramitación del proyecto llegado el momento de votación en particular. Entonces, yo sugeriría que se leyera la indicación. Yo puedo explicar obviamente las razones, pero así se podrán también dar cuenta que no es una cuestión totalmente distinta, sino que básicamente refuerza la idea matriz que estamos hablando de una responsabilidad civil del Estado para estas personas a través de una esfera específica de reparación, como siempre lo dijimos, porque la reparación respecto a las víctimas de violación a los derechos humanos tiene una discusión internacional, con estándar internacional, hay un protocolo respecto a eso. Esta es una esfera muy específica que tiene que ver con una reparación más bien de carácter pecuniario. Y eso está en el origen del proyecto, esto no lo modifica. Lo que hace es precisar, obviamente, algunos procedimientos para la efectividad del cumplimiento de la ley. Obviamente lo que pasa con los agentes del Estado tiene una regulación especial, no puede ir en esto estamos hablando de civiles. Y por eso la demanda ante el Estado, porque son civiles que se han visto afectados. Policía, Fuerza Armada, etcétera, etcétera, tienen una regulación específica distinta. Por eso es que también se precisa la exclusión, que en un momento también se presentó en la exposición inicial. Precisa el tema de los conceptos como estallido social, el tema de las víctimas, respecto a la territorialidad y la temporalidad, porque habían cuestiones que corregir. Obviamente, en el contexto de movilizaciones no se puede comprender solamente la región metropolitana, porque concurrieron a nivel nacional, esas modificaciones están propuestas, entre otras. Entonces, Presidenta y Secretario, por su intermedio al diputado Chalper, yo creo que lo primero que hay que hacer, antes como de anteponerse a esto, si es uno nuevo o no, es leer el contenido para corroborar más allá de la forma de la presentación de la indicación, dado que la idea es que sea un todo coherente, darse cuenta efectivamente que esto es un complemento, una mejora que recoge las propuestas de los mismos familiares de las víctimas y de los especialistas en la materia que ustedes además pudieron escuchar, entiendo, en las audiencias que fueron bastante largas y nutritivas para el debate. Enriquecedoras, Presidenta. Presidenta. Muchas gracias, diputada Camila. Ofrezco la palabra al diputado Tucapel Jiménez. Sí, gracias, Presidenta. En la misma línea de la diputada Vallejo, yo estaba leyendo, por ejemplo, el artículo 1, lo que uno tiene que ver cuando hay una indicación sustitutiva, ¿no es cierto?, es que no se aparte del espíritu del proyecto. Y yo creo que esto tiene, por donde uno lo lea, está directamente relacionado con el proyecto que volvió de la sala. Lo que hace en varios artículos es mejorar, como lo dijo el secretario, el proyecto que se había votado antes. Entonces yo entiendo que hubiese un cuestionamiento si esto estuviera totalmente apartado, cosa que ocurrió en esta comisión. ¿Se acuerda cuando justamente discutimos lo de negacionismo y ahí hubo una discusión que no iba con el espíritu del proyecto y así todos logramos incorporarla como indicación? Pero en este caso yo creo que va en directa sintonía con el espíritu del proyecto original, entonces no creo que haya que revisar como un proyecto nuevo, sino que justamente como lo que es una indicación sustitutiva, y que lo que hace, los cambios que hay son justamente para mejorar lo que había, pero manteniendo el espíritu original del proyecto. Eso, Presidente. Muchas gracias, diputado. Señor secretario, ¿hay solicitud de la palabra? Diputado Pablo Castro. Ofrezco la palabra al diputado Pablo Castro. Muchas gracias, Presidenta. No, sin duda que compartir que el objeto de la ley, que es el artículo número 1, ha sido cambiado sustancialmente, independiente que la idea matriz, por supuesto, que creo que va en la misma línea anterior. Pero hay una serie de dimensiones nuevas que se agregan ya en el objeto mismo de la ley. Se está ampliando a las lesiones físicas, a premios ilegítimos, una serie de cosas que no estaban anteriormente en la lectura y en el análisis que nosotros hicimos de esta ley. Y por lo tanto yo creo que lo mínimo que podemos pedir es un poco más de tiempo para incorporar estas dimensiones que se están agregando, por lo menos en este cambio radical incluso del objeto mismo de la ley. Entender un poco el contexto, cuáles son las dimensiones, los alcances que se están planteando con esta ampliación
de los casos, ¿cierto? Por lo tanto, yo comparto lo que dice el diputado Chalper, no tanto en el sentido del espíritu, digamos, la idea matriz, pero sí respecto a que se ha ampliado totalmente y cambiado, creo yo, el objeto, ¿cierto?, de las personas que son afectadas con este proyecto. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra. Señor secretario. La diputada Camila Vallejo, señora presidenta. Ofrezco la palabra, diputada Camila Vallejo. Sí, presidenta, mire, yo llamaría a los parlamentarios de la comisión, particularmente los parlamentarios de Chile Vamos, que están tratando de reabrir la discusión y por lo tanto dilatar nuevamente el debate sobre un proyecto que es urgente. Lo llamo un poco más sentido de responsabilidad porque de verdad que esto no modifica sustantivamente el proyecto. Toda indicación es una modificación al proyecto original, obviamente. Aquí obviamente se incorporan otro tipo de lesiones. No es nada nuevo que estén las lesiones físicas, obviamente, están desde el principio. Se precisan la violencia sexual, la muerte, que es quizá el daño más grave e irreparable para una familia, pero hay familiares que están esperando esto hace mucho rato. O sea, el Instituto Nacional de Derechos Humanos el año pasado ya cifraba en más de 3.000 personas las víctimas de violencia por parte de gente del Estado, víctimas de trauma ocular, de distintos tipos de lesiones, de delitos sexuales, y todavía no encuentran ningún tipo de reparación. Esto es un poquito de esperanza, no es todo lo que se requiere. Es algo que podemos contribuir como Congreso Nacional en el marco de nuestras atribuciones para que accedan a una reparación en el ámbito civil. Entonces, yo les pediría, por favor, que actuáramos con un poquito más de sentido de responsabilidad y urgencia en esto. De verdad que este proyecto no merece más dilataciones, presidenta. Y miremos el contenido, vayamos revisándolo, pueden haber dudas que son legítimas, pero honestamente, presidenta, señalar que esto modifica integralmente o sustantivamente el proyecto, no, lo mejora, lo perfecciona, lo precisa, lo hace más eficaz respecto al objetivo central, y todo por sugerencia de especialistas. Estamos aquí hablando de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, de la Organización de Víctimas, de las familiares de víctimas de trauma ocular, estamos hablando del Colegio de Psicólogos y Psicólogos, la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos y Psicólogas, que ha acompañado casos específicos y que sabe de cómo reparar a las víctimas. Estamos hablando de la mamá de Anthony, estamos hablando del papá de Geraldine, de esta niña que fue herida en la cabeza por una lacrimógena. Estamos hablando de la mamá de Oscar, que fue atropellado por 2 carros de la Fuerza Especial. Estamos hablando de personas que están detrás de esto y que requieren una respuesta urgente por parte de los poderes del Estado, en este caso del Poder Legislativo. Entonces, aquí de lo que está presentado como indicación, lo que se hace básicamente, claro, es modificar el proyecto original, porque parece una indicación, pero recogiendo las propuestas que en audiencia han hecho las organizaciones y las personas que han estado. Entonces, no es nada que no se haya discutido, no se haya puesto sobre la mesa. Es justamente la materialización de aquellos aportes y comentarios que en el proceso de escucha de esta comisión se pusieron sobre la mesa en debate. Eso quería decir, presidenta. Gracias. Gracias, diputada Camila Vallejo. Yo suscribo como presidenta de esta comisión lo que ha señalado la diputada Camila Vallejo. Al escuchar a los familiares, al escuchar a los expertos, al escuchar la exposición del Colegio Médico y de psicólogas que hicieron además recomendaciones a este proyecto, por lo cual la diputada Camila Vallejo al inicio de la discusión de este proyecto señaló que se iba a escuchar a los familiares de las víctimas, que ellos están esperando que el Congreso y especialmente esta comisión tenga una mirada más allá de las diversas miradas políticas que tenemos acá, que lo acaban de señalar, y donde también ustedes están pidiéndole a la oposición que tengamos consideración de que no se vulneren los derechos humanos, y precisamente en el estallido social hubieron una serie de lesiones que no fueron mencionadas ni tampoco de forma muy específica en el proyecto, en el objetivo del proyecto general, y que con esta indicación sustitutiva recoge a todos aquellos familiares que hoy día están a la espera y que están siguiendo esta comisión.
Por lo tanto, yo quiero solicitarle al diputado Diego Chalper, que ha señalado ello, él es un abogado que sabe muy claramente, también conoce la realidad de lo que ha ocurrido con las familiares víctimas, las personas que han sido mutiladas, personas que perdieron su vista, con también personas que han sido asesinadas, y por lo tanto tenemos que nosotros como Comisión de Derechos Humanos estar a la altura de poder defender los derechos de aquellos que hoy día no tienen la oportunidad de hacerlo, y por lo tanto nos corresponde a través de esta ley donde el Estado tiene la responsabilidad de poder garantizarle a cada uno de ellos la posibilidad de que en cierta forma también ellos tengan reparación. Por lo tanto, yo creo que a cada uno de ustedes que hemos estado analizando con un diálogo muy coordinado entre todos nosotros, de decir que en esta comisión no vamos a permitir que se vulneren los derechos humanos de nadie. Por lo tanto, también esta es la muestra, y yo quiero llamarle y decirle, señor secretario, que para hoy día estamos convocados para votar este proyecto de forma específica, y por lo tanto también quiero pedirle a los diputados que estuvieron permanentemente en esta comisión, que estuvieron en las diversas audiencias de los expertos, escucharon, y por lo tanto al diputado Cas y a otros que se pueden haber incorporado bien en reemplazo hoy día, debo admitir en ellos que pudieran decir, lo más probable yo no sabía o no alcancé a leerme el proyecto, pero todos los demás han sido parte durante todo este debate y por lo tanto de las diversas sesiones, y que por lo tanto yo quiero solicitarle, señor secretario, a que llevemos a la votación de esta indicación sustitutiva. Presidenta, secretario. Ofrezco la palabra al diputado Diego Chalper. Sí, no, yo la verdad, presidenta, bueno, yo empatizo por supuesto con la exposición que ha hecho la diputada Vallejo. Presidenta, hay muchas palabras pedidas. Está el diputado Cas. De acuerdo, ya. Está muy bien, pero ¿puedo continuar, presidenta? Sí, adelante, diputado. Gracias, presidenta. No, yo lo que le quería decir es lo siguiente. Yo, por supuesto que empatizo con la realidad de todas las personas y organizaciones que han venido a plantear puntos de vista, pero precisamente porque soy abogado, tengo el deber moral y profesional de que la respuesta que les demos sea una respuesta bien hecha. Porque mire, si aquí no es por ya que el diputado Crispy se enfada un poco, no es por joder. Cuando aquí se dice en el inciso segundo que la indemnización debe ser apropiada y proporcional, esos son dos conceptos que jurídicamente no existen. Por lo tanto, van a dejar al juez en una total y absoluta situación de incerteza jurídica. Después, el inciso tercero que ustedes han agregado en esta indicación sustitutiva, de acuerdo a los criterios de reparación contemplados en el derecho internacional de derechos humanos, ¿cuáles? Y definido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso da para una discusión de semanas respecto de a qué se refieren, cuál es el valor jurídico que tienen en Chile, si son aplicables o no, si se aplica el artículo 5º, inciso segundo o el 54 de la Constitución. O sea, entiéndanme, son discusiones gruesas. Y aquí cuando yo digo que se agrega información nueva, es información que daría para mucha discusión. O sea, no es una cuestión tan coyuntural. Cuando se crea una presunción de derecho en materia de victimización, en el inciso segundo, cuando en definitiva se definen a movilizaciones sociales sin un ámbito temporal. O sea, presidenta, podría seguir con muchas cosas. Se crea un tribunal competente que por lo pronto nos va a obligar, de acuerdo a lo que establece la Constitución, a hacer una consulta a la Corte Suprema, porque usted sabe que cualquier cambio de la competencia de los tribunales requiere una consulta a la Corte Suprema, y así varias cosas más. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Yo cuando digo que aquí hay un proyecto nuevo en su alcance, lo que estoy queriendo decirle es que se producen tres problemas. El primero es que aquellos que no somos autores del proyecto nos venimos a enterar aquí de eso, por lo tanto no hemos tenido posibilidad de revisarlo, no hemos tenido posibilidad de presentar indicaciones, y obviamente se nos siente un piso de conversación totalmente distinta. Segundo, yo de verdad creo con harta franqueza, y puedo tener un disenso con la diputada Vallejo por su intermedio, que este es un proyecto que cambia tanto porque agrega elementos de derecho internacional, porque agrega derecho orgánico procesal, o sea, hay muchas cosas que no estuvieron discutidas. Y lo tercero, yo creo que de verdad aquí hay varias discusiones muy puntuales que están al límite de la constitucionalidad. Establecer una presunción de derecho en el inciso 1, 2, 3, 4 del artículo segundo, de que alguien es víctima, eso atenta directamente contra el 19 número 3 de la Constitución. Cuando aquí se dice que se presume también que una persona ha tenido, que el Estado ha tenido falta de servicio, eso también es una cuestión tremendamente compleja para cualquier penalista, sea de izquierda, de derecha, tenga su sede en el Partido Comunista o en la UDI.
tú no puedes presumir de derecho un elemento del tipo penal. Entonces, yo creo que este proyecto, si lo votamos rápidamente, está bien. Yo entiendo que ustedes puedan imponer su mayoría, pero la verdad de las cosas es que aquí estamos de verdad cometiendo un error y generando una expectativa a las víctimas que es una mala legislación. Y eso, en definitiva, creo, Presidenta, es un error. Pero tengo el deber de dejarlo constancia en el acta para la historia de la ley. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Diego Chalper. Diputado Mario Venegas, ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Yo quisiera precisar y solicitar al mismo tiempo algo. Lo primero es que yo empatizo con la idea, con el dolor de todos aquellos que han sido objeto de violaciones a los derechos humanos, ¿no es cierto?, en el tiempo al que se aboca este proyecto de ley. Que no quepa la menor duda de aquello. Y que segundo, entiendo que todo esto, este proyecto, el original y la indicación sustitutiva, está respaldado por una muy buena fe o buena intención de ayudar en ese proceso que, como decía la diputada Camila Vallejo, es urgente. Ahí está la gente, ¿no es cierto?, esperando una respuesta. Pero también mi responsabilidad como parlamentario me obliga a que despejen algunas dudas para poder votar en conciencia lo que estamos. Yo, a diferencia del diputado señor Chalper, no soy abogado, entonces tengo una mayor cantidad de preguntas. Lo primero que hacía ver yo y que me despejaba la diputada Vallejo en una conversación interna era el tema de si iba a pasar la barrera de la constitucionalidad, porque uno tiene que pensar que esta discusión va y puede terminar finalmente en el Tribunal Constitucional. Entonces, si queremos de verdad ayudar a las víctimas, tenemos que tener la certeza que el proyecto que enviemos haya superado todos esos estándares para que sea no solo un efecto comunicacional, sino que una verdadera ley que sirva, que sea viable, que sea eficiente, efectiva, etcétera. Y a ese respecto, yo después de leer, me preguntaba, esto evidentemente implica gasto para el Estado. Lo que se resuelva, lo que los tribunales resuelvan en términos de al lugar y la definición de una determinada reparación económica, implica que el Estado tiene que responder. Entiendo que por cómo está construido el proyecto, de aquí no se define eso, que es una primera debilidad que me gustaría que a través de la Secretaría pudieran abordarla con el conocimiento, ¿no es cierto?, de nuestro abogado asesor. Ese es un primer tema. Y después, leyendo los demás artículos, el que mayormente me preocupa es el artículo 4, porque el artículo 4 hace algo que en eso coincido por mi experiencia, por lo que ha ocurrido en otras comisiones y todo, y es que el artículo 4 establece determinadas funciones a un órgano de los tribunales de justicia y les señala casi con detalle el procedimiento, deberán, ¿no es cierto?, en tantos días, deberá, y hasta donde yo sé, eso no nos es posible, está en el límite de lo que no es posible a nosotros como legisladores, y pudiera ser que tenga reparos precisamente del máximo tribunal. Entonces yo me gustaría aclarar, el artículo 4 es uno de los que mayormente me preocupa, porque le está entregando, ¿no es cierto?, funciones y está definiendo cómo se debe proceder a un tribunal de la República. Yo sinceramente lo digo de buena fe. Si me despejan la duda y estoy equivocado, yo gustoso apruebo, ¿no es cierto?, estas indicaciones, pero por un sentido de la responsabilidad creo que a lo menos estas dos cuestiones grandes debieran ser despejadas.
Gracias, diputado Mario Venegas. Ofrezco Señora la palabra presidenta, al diputado. un segundo. Es que está presente en la sala, y a lo mejor no lo ven en este minuto porque está en el comparado en pantalla, pero está en en el minuto presente el Ejecutivo, señora presidenta, quien ha solicitado la palabra. Reglamentariamente tiene el derecho a usar en forma preferente la palabra. Ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Máximo Pavés, subsecretario general de la Presidencia por acá. Quisiera simplemente hacer una breve intervención. En primer lugar, desde luego, para ratificar, y está la subsecretaria Lorena Recabarren conectándose a la sesión, presidenta. Desde luego, el compromiso de este gobierno y del presidente de la República con los derechos humanos, que eso es innegable, y por lo tanto nuestra comparecencia a esta comisión y a este proyecto de ley, a pesar de las dudas que planteamos reglamentariamente, el compromiso del gobierno con los derechos humanos es inalterable y se ratifica no solamente en esta comisión, sino en todas las actuaciones que el gobierno ha hecho. Respecto al proyecto de ley, presidenta, efectivamente nosotros como SECPRES tenemos dos observaciones. La primera, desde luego, que el proyecto cambia bastante el nivel de regulación que tenía respecto del inicio. Y desde luego yo quiero pedir formalmente, a nombre de la Secretaría General de la Presidencia, a nombre del gobierno, que por favor la comisión tenga bien respaldar al diputado Venegas en el sentido de poder despejar algunas dudas y no legislar esto hoy día, porque nosotros queremos estudiar en profundidad un tema que es de reparación, donde luego existe una duda de admisibilidad respecto de la lógica de que aquí se obliga a indemnizar al Estado de Chile, y por lo tanto eso puede ser objeto de inconstitucionalidad. En segundo lugar, acá se agrega un proceso completo nuevo en el artículo 4, que es lo que alcancé a ver a la pasada. Ahora que tomé el comparado, esto evidentemente requiere consulta a la Corte Suprema y desde luego significa que el proyecto va a tener un quórum de ley orgánica constitucional. Entonces, si los parlamentarios de oposición quieren aprobar esto rápido hoy día, en la sala no van a haber votos para las normas de quórum calificado, y esto va a ser una señal política que creemos no va a ayudar en nada a generar las señales que requiere la ciudadanía en materia de reparación de derechos humanos, donde desde luego existen los procesos en curso, en investigación, y ese tema está a cargo. Entonces, yo, presidenta, respetuosamente quiero pedirle, y hago esta breve intervención y le agradezco al secretario su ayuda, porque me están esperando en otra comisión, para dejar formalmente en el acta de esta sesión esta intervención con el objeto de pedir formalmente que nos den un espacio para poder estudiar el detalle, que mucho más que el proyecto original, y desde luego advertir que esto requiere informe de la Corte Suprema, que lo vamos a hacer ver en la sala, y que también requiere un quórum calificado de ley orgánica constitucional al desarrollar completamente un procedimiento procesal nuevo. Eso sin perjuicio de los temas de fondo que nosotros creemos que tenemos que analizar, por cómo está construida esta indicación sustitutiva. Entonces queremos, presidente, y termino, que lo responsable es que usted por favor nos dé un tiempo, lo que usted estime pertinente, un par de días o al menos hasta la próxima sesión, para poder tener una posición como corresponde y legislar bien en una materia tan delicada como esta. Gracias, presidenta. Presidenta. Ofrezco la palabra al diputado Miguel Crispo. Gracias, presidenta. Sí, primero a ver si alcanzo a través suyo referirme a lo que decía el subsecretario. Me parece estupendo que la preocupación que tiene el Ejecutivo hoy por la reparación, porque la tramitación de este proyecto antes no estuvieron, porque la verdad es que después de un año, y ya más, un año y meses del estallido, las señales que ha dado el gobierno en reparación han sido siempre orientadas a que la justicia haga su trabajo, pero todas las solicitudes de tener mesas de verdad hacerse cargo respecto a las profundas secuelas de violación a los derechos humanos, la verdad, bien poco. Así que bien por eso. Check. Segundo, de verdad, presidenta, nosotros nos ponemos normas. Una diputada en conjunto con otros diputados hace el trabajo. Se reúne con organizaciones, redacta indicaciones, las presenta en tiempo y en forma. Y en función de todo eso, entonces razón suficiente, porque como son tan complejas, mejor dar más tiempo. No, es que no es así. Según el secretario, esta es una indicación sustitutiva, entonces nosotros le pedimos que la ponga en votación. Y luego la discusión respecto a que lo discutamos. Discutámosla, si para eso es esta comisión. Yo estoy totalmente de acuerdo con el diputado Venegas. Pero no vayamos al tiro hasta el cuarto artículo. Partamos por el primero. Vayamos resolviendo las dudas. Poner la votación significa iniciar la discusión, en particular del primer artículo. Ni siquiera que la votemos hoy día, pero que iniciemos la discusión.
Y si es que tenemos acuerdo de que hay que hacerle modificaciones, bueno, no hay apuro. Pero de verdad que el argumento de que porque se hacen indicaciones entonces necesitamos más tiempo para leerla, de verdad, o sea, a mí me parece curioso. Como para eso es el proceso legislativo. Y yo estoy totalmente, me imagino que en eso no hay apuro. En lo que no, yo estoy de acuerdo, es que no comencemos con aquello que fue citada esta comisión, que es a discutir en particular el proyecto de ley. Entonces, yo le digo, si es que el secretario está de acuerdo respecto al carácter formal, que es la duda inicial que hace el diputado Chalper, de que esto es otra cosa. Si eso es así, tenemos un problema mayor. Ahora, si no es otra cosa, y se corresponde con lo que es una indicación sustitutiva, y por tanto puede ser legislada, yo le pido que la legislemos. Tranquilo, artículo por artículo, como corresponde, pero no seguir dilatando, y si el Ejecutivo le preocupa tanto la reparación, entonces se pondrá en comunicación con los mocionantes para intentar construir un camino que nos permita llegar a la sala con una posición común. Y si no, por supuesto, tendremos mayorías o minorías, como todos los proyectos de ley, para seguir legislando. Gracias, diputado Miguel Crispi. Yo quisiera pedirle y agradecerle los breves minutos del Ejecutivo. Entiendo de que desde un inicio ya sabían de que está en discusión este proyecto, por lo tanto hubieron muchas sesiones en las cuales ellos no se dieron el tiempo de estar ni poder y que le importe este proyecto. Entonces yo creo que también hoy día siento que si nos pide tiempo el Ejecutivo, creo que está igual faltándonos el respeto a una comisión que lleva muchas sesiones discutiendo, escuchando a los familiares de las víctimas, escuchando a los expertos, escuchando en diversas audiencias a muchas personas que sí están preocupadas de que no se haya hecho nada durante todo este tiempo. Por lo tanto, es un proyecto que va a permitir a la familia, a aquellas personas que fueron prácticamente muchos que fallecieron y otros que están con situaciones complejas de salud, y por lo tanto creo que nos corresponde a nosotros llevar a cabo, y por lo tanto le hago la pregunta, señor secretario, lo que señalaba la duda que tiene el diputado Diego Chalper, si tenemos que proceder o prácticamente vamos a tener que plantearlo como un proyecto nuevo. Por lo tanto, si usted nos aclara aquello, yo le solicito llevar a cabo esta votación inicial y por lo tanto de esta indicación sustitutiva, aclarando ya lo que señaló la diputada Camila Vallejo. Presidenta de reglamento. Ofrezco la palabra, diputado Diego Chalper. Sí, yo tengo además una confusión. Bueno, está también la subsecretaria Recabarren, me permite una licencia, yo creo que hay una apreciación un poco infundada de parte del diputado Crispi por su intermedio y suya, porque el Ejecutivo sí participó en la tramitación del proyecto, entiendo que la subsecretaria expuso, ojalá ella pueda tomar la palabra, pero yo leo la citación que se me llegó, quizá a mí me llegó una distinta, y aquí lo que se dice es que esta sesión tiene por objeto iniciar el estudio en particular del proyecto, no entrar en votación en particular. Entonces yo, la verdad que insisto, creo que acá hay a ver, si realmente lo que interesa es hacer un proyecto de ley que dé respuesta real y que cumpla con los estándares de constitucionalidad y de procedimiento para que después no tenga problemas, yo empatizo de verdad con el sentir, y en eso me siento muy interpretado por lo que ha dicho el diputado Venegas por su intermedio, pero yo creo que la respuesta jurídica que demos no puede cometer el error de ser un texto ineficiente y no bien realizado, porque eso al final es pan para hoy y hambre para mañana. Yo creo que este Congreso demasiadas veces ha dictado normas que terminan siendo mal realizadas, y creo que no es el camino correcto para hacerlo. Entonces, yo le quisiera decir que no hay citación a votar, lo que hay es una citación a iniciar el estudio, que entiendo que es lo que estamos haciendo. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Señor secretario, ofrezco la palabra. Señora Presidenta, lo que pasa es que tengo muchas palabras solicitadas. Me ha solicitado, por favor, la palabra la diputada Camila Vallejo. Ofrezco la palabra, diputada Camila Vallejo. Gracias. También es una consulta reglamentaria, Presidenta, pero antes yo entiendo que habían opiniones distintas. Muchos parlamentarios quizás no compartirán la indicación sustitutiva, pero no hicieron más propuestas al proyecto de ley. Si les gusta el proyecto de ley como está, porque las indicaciones fueron hasta el día de hoy, plazo para presentarse, podrán aprobar el texto original y no la indicación propuesta.
Eso también en la línea de lo que plantea el diputado Crispi, que es de respetar el trabajo de los que, bueno, hacemos sí el trabajo de presentar indicaciones. Respecto a las dudas reglamentarias también en torno a la convocatoria, porque cuando está citada una comisión a iniciar el trámite en particular, yo entiendo que solo por unanimidad se puede hacer eso. Si me pudiera responder el secretario cómo se interpreta el reglamento en este caso, porque de pretender cambiarse el objeto de la citación, al menos yo no estoy disponible para eso. Señor secretario, por favor, contestar la pregunta de la diputada Camila Vallejo. Voy a contestar, señora presidenta, a todas las consultas que me han hecho, pero están a cerrar mucho rato esperando don Nino Bartolo y don Andrés Celis. Ofrezco la palabra al diputado Nino Bartolo. Gracias, presidenta. En verdad, como estos son recursos del Estado, yo que soy para oponerme que el Estado, ¿no es cierto?, asigne los recursos a las personas que sufrieron vejaciones, que sufrieron mutilaciones, eso está, y por eso en reuniones anteriores yo manifestaba por qué traíamos un caso judicial aquí a la Cámara de Diputados, cuando esto tenía que ser presentado a los tribunales de justicia, y los tribunales de justicia deberían condenar al Estado a pagar la indemnización que corresponde a cada uno de ellos de su mérito. Entonces, de verdad que esto yo lo veo también como que si hay recursos económicos, un diputado no puede presentar este proyecto porque significa gastos. Y nosotros no podemos decir, ¿sabe qué? Páguenle, porque nosotros no somos quien para decir que se le pague. Yo respeto la opinión de los parlamentarios que presentaron esto, pero está mal presentado. Porque requiere que el Ejecutivo lo patrocine para presentarlo de la forma que lo hicieron. Hubiera sido a lo mejor preferible que sea un proyecto de resolución en la cual le piden que el gobierno haga esto. Pero de esta forma yo creo que no va a prosperar. ¿Qué más quiero que la gente que sufrió los daños, si es culpable el Estado, que les cancele? También podrían pedir, ¿no es cierto?, a las personas que sufrieron daños de locales comerciales y todo lo que pasó en este estallido social, ¿no es cierto?, que también ellos tengan derecho a pedirle al Estado que le resarza todos sus gastos, todas sus pérdidas. Pero yo creo, como estoy viendo el proyecto, que está pidiendo no que se diga que sufrieron vejaciones, sino que están pidiendo indemnizaciones. Y entonces yo creo que ahí es donde no cumple con la ley orgánica constitucional. Y si es así, va a tener que tener un curo alto, como lo dijo el SECPES. Entonces yo invito a que no nos seguimos, ¿no es cierto?, a sacar esto así a mata caballo, a pesar que tiene harto tiempo, pero hay muchas consultas. Porque nosotros durante el trayecto vimos, ¿no es cierto?, que en la estación Baqueano había poco menos que un lugar de suplicio, y la verdad que después se comprobó que no había nada, y empezaron a inventar cosas. Entonces uno empieza también a bajar como la guardia sobre esto. Pero digo, las personas que sufrieron, la verdad, hay que ayudarlas, no cabe la menor duda, solucionarle el problema médico y hagamos las cosas bien. Eso, presidenta. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra al diputado Andrés Celis. Gracias, presidenta. Mire, yo quiero, a raíz suyo, preguntarle al secretario de la comisión si aquí hay que votar por artículo, la indicación completa, por párrafo, etcétera. Y además, solamente dejar constancia, presidenta, que para mí esto no es que se haya cambiado sustancialmente el proyecto de ley. El contenido está íntegramente modificado, pueden tener el mismo espíritu, la misma intención. Y además, varias dudas de carácter constitucional. Yo no sé si aquí se podrá establecer una discriminación arbitraria cuando dice textualmente que se excluyen como víctimas aquellas personas que hubieran sufrido daños en el ejercicio de sus funciones como Carabineros de Chile, Policía de Investigación, Ejército, Armada. Yo me pregunto si es que hay un carabinero o alguien de la Armada que en el ejercicio de sus funciones, el Estado, no le entregó las herramientas, los elementos, la indumentaria que debiese tener para poder ejercer el orden el uso de la fuerza. A mí me merece las legítimas dudas si el Estado tendrá que responder por ese carabinero que está herido. Entonces, de verdad, yo, presidenta, por su intermedio, me gustaría que el secretario de la comisión pudiese determinar cómo sería esta votación, si es por artículo, por párrafo, por indicación sustitutiva completa, etcétera. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Señor secretario. Ha solicitado la palabra el diputado Pablo Castro, señor presidente. Ofrezco la palabra al diputado Pablo Castro. No, presidenta, muy breve, está hace mucho tiempo pidiendo la palabra.
simplemente responder breve para que no se interprete que hay un sentido de dilatación, como sugirió por su intermedio la diputada Vallejo. Acá yo creo que al revés, creo que todos queremos que esto realmente prospere. Y en la segunda intervención de ella, que alude a la responsabilidad, yo creo que es justamente lo que necesitamos hacer. Acá todos queremos que esto resulte en un proyecto concreto y eficiente y que realmente se genere el efecto que está buscando, que es que ocurra una compensación o hacerse cargo de este problema que ha habido. Entonces, yo creo que lo que se ha dicho por parte de todos los sectores políticos, creo que hace alusión a que tenemos que entender esto a cabalidad, analizarlo. Yo no tengo problema con que lo votemos ahora, pero démonos el tiempo para entender cada una de las dimensiones que se están planteando. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Diputado Tucapel Jiménez. Diputado Jiménez, gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Mire, yo creo que varias cosas. Yo creo que lo que estamos de acuerdo hoy día ya, de acuerdo a lo que he escuchado a mis propios colegas, que ya nos salimos de ese tema, ¿no es cierto?, es que este proyecto no es distinto. Es el mismo espíritu del proyecto, ¿no es cierto?, con varias mejoras que se le hizo al articulado de acuerdo a las propias audiencias que tuvimos en esta comisión y propuestas de las personas y organizaciones que venían. Entonces eso ya yo creo que queda descartado, ¿no es cierto?, y estamos hablando del mismo proyecto, el espíritu es el mismo y con mejorías nomás que es lo que se hace en cualquier indicación y en este caso una indicación sustitutiva. En todo caso, lo que yo quería proponerle, porque hay varias dudas respecto a todo lo que hemos dicho, Presidenta, se le han hecho varias preguntas al secretario, entonces yo creo que la voz de él es muy importante acá, para zanjar este tema, pues estamos llamados, ¿no es cierto?, a iniciar la discusión, como decía Diego, el diputado Diego Chalper, y yo me gustaría escuchar al secretario, ¿no es cierto?, de todas las preguntas que se le han hecho, que nos dé respuesta para poder iniciar la discusión de este proyecto. Yo he escuchado que aquí, incluso creí, de las palabras que dijo el representante del Ejecutivo, que poco menos que esto lo pilló como por sorpresa. Y de algunos colegas también. Yo creo que es responsabilidad de cada uno. Nosotros tenemos asesores, me imagino que el gobierno también tiene su asesor, está pendiente cuando se presenta una indicación, la leen, la estudian, llegan preparados a esta comisión. Entonces nadie puede decir que acá esta indicación poco menos que lo vio por sorpresa. Entonces yo le pediría al secretario cómo seguir la votación de este proyecto, porque alguien ha dicho bien claro, si este proyecto aquí no hay muchas cosas que discutir. A quien le parece que la indicación sustitutiva no es buena, votará en contra y quedará el proyecto original, y quienes creemos que la sustitutiva es mejor que la que estaba, votaremos a favor, ¿no es cierto?, y lo más parecido a cómo se hace en democracia. Así que yo por eso le quería pedir, Presidenta, la palabra, que es la que hoy día estamos esperando todos, la que más vale, la del secretario de la comisión. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra, señor secretario, para que pueda responder. Gracias, señora Presidenta. Antes que todo, aclarar a los señores parlamentarios de que las opiniones que emita la Secretaría no son vinculantes. Son solamente una recomendación de carácter técnico en base a lo que establece el reglamento, pero que en definitiva quienes toman la decisión es la comisión en primer término y por la presidencia. A la primera consulta, efectivamente la citación de hoy día está para dar inicio a la discusión particular del proyecto. La discusión particular del proyecto implica que se entra a la discusión de artículo por artículo con las indicaciones. La palabra indicación contenida en el reglamento incluye a cualquier tipo de indicación, incluida la indicación sustitutiva. Luego continúa el reglamento diciendo de que una vez que se da inicio a la discusión de artículo por artículo con sus indicaciones, se produce un debate. El debate no tiene tiempo, puede tomar toda la orden del día e incluso más de una orden del día. Si yo quisiera ponerle término, rige las normas del cierre del debate. Solo entonces, cuando se produce el cierre del debate, porque así lo solicitó un parlamentario o porque pedida la palabra por la presidenta en 2 oportunidades y nadie la solicita, entramos recién a la votación. La votación forma parte de la discusión particular del proyecto, no es una entidad aparte. Por ejemplo, si la citación
hubiese dicho total despacho, sí, significa que nos comprometemos entonces hasta a despachar el proyecto hoy día. Pero en realidad la indicación habla de dar inicio a la discusión particular. Eso implica analizar artículos con sus indicaciones, eso implica un debate y si se cierra el debate implica una votación. Respecto a las consultas de constitucionalidad, usted comprenderá, señor diputado, que yo no puedo pronunciarme sobre la constitucionalidad del proyecto, son precisamente los legisladores quienes lo hacen. Ahora, efectivamente el proyecto tiene contenido de ley orgánica constitucional, lo que implica que para la sala va a requerir un estándar de aprobación más alto, en cuanto a votos me refiero. Efectivamente también se precisa con bastante detalle la competencia de los tribunales civiles en lo que dice relación al procedimiento legislativo, que es el procedimiento sumario. Y claramente eso va a requerir un acuerdo, o sea, una opinión de la Corte Suprema. ¿Por qué no se ha pedido un acuerdo de la Corte Suprema hasta este minuto? Bueno, porque la iniciativa todavía no está aprobada. Solamente podemos pedir la opinión de la Corte Suprema cuando existe un texto aprobado. Puede ser que el texto que proponen en la indicación sustitutiva se rechace, como puede ser que se apruebe, o que la comisión definitiva termine aprobando el proyecto original. Respecto a la admisibilidad solicitada por el diputado Venegas, a ver, la misma razón anterior, son opiniones, no es algo vinculante. Efectivamente, claro, cuando los tribunales de justicia, iniciados los procedimientos que esta ley se refiere, y hoy tenga que proceder a las indemnizaciones, evidentemente que va a impactar al erario nacional. Sin embargo, hay unos fallos de la Corte del Tribunal Constitucional que establece que para que sea inadmisible se requiere que la afectación al erario nacional sea directo. En este caso en particular, en este proyecto, no es de carácter directo, porque tiene que pasar previamente por la sentencia de un tribunal. Les explico en términos simples y ustedes me van a entender. La razón por la cual, cuando yo modifico el Código Penal, no es inadmisible, es precisamente porque, no obstante, modificar el Código Penal o agravar las penas, lo que significa un mayor gasto para el Estado, incluso para el sistema penitenciario, pero todo eso va pasado, está condicionado a un fallo de un tribunal constitucional, un fallo de un tribunal. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional ha entendido entonces que si el gasto al erario es indirecto, entonces el proyecto es admisible. Les digo porque ese fue el criterio adoptado por la Secretaría Legislativa cuando se presentó esta moción. Esa es la razón por la cual no hubo declaración de inadmisibilidad de parte de la sala. Creo que he respondido todo. A ver, la votación, sí, me declaran aquí. Bueno, la votación, como se trata de una indicación sustitutiva, debe, en estricto rigor, es en bloque. Voto toda la indicación sustitutiva. En el comparado nosotros los separamos por párrafo, por un tema práctico, pero en estricto rigor podríamos no haberlo separado y haber puesto toda la disposición original y toda la indicación sustitutiva en el cuadro del lado. Solamente fue un tema didáctico. Ahora, evidentemente que cada parlamentario que sea miembro de la comisión puede pedir la votación separada. ¿Y eso qué significa? Que vamos votando artículo por artículo e incluso podemos ir votando inciso por inciso y eso facilita mucho el debate. ¿Por qué? Porque vamos discutiendo párrafo por párrafo, ¿cierto? Y dándole su contenido y su contexto. Pero si es que ningún diputado solicita la división de la votación, esto es lo mismo que rige para la sala, señores diputados. Tenemos que tratarlo en bloque, o sea, dar lectura completa a la indicación sustitutiva y luego entonces el debate y cerrado el debate, la votación de la misma. Creo que he respondido a todo, señor presidente. Sí, ¿Puedo hacer una última pregunta, presidenta? Ya, la última, por favor. Gracias. Sí, es que es precisamente de lo informado que me pareció extraordinario, un gran aporte por parte del secretario. La única duda que tengo, que está referida al artículo 4. Como ya señaló, que claramente van a haber, una vez aprobado el proyecto, que hacer consulta a la Corte Suprema, se refiere a que una vez que lo aprobemos nosotros como comisión. Sí. Y la pregunta a continuación es, ¿y qué ocurre si la Corte Suprema se pronuncia negativamente? Dice, no corresponde, ¿no es cierto?, que el artículo 4 esté redactado en esos términos, porque se está metiendo, ¿no es cierto?, en un tema que es propio de nosotros como poder del Estado. Presidente, ¿Qué ocurre? Perdón.
Presidenta, ¿podemos dar inicio a la orden del día, por favor, Sí, que va a terminar es la que comisión tenía- y no sí, hemos iniciado la discusión? Sí, Insisto, hay diputada. ánimo de dilatar porque además esta comisión acordó dejar los últimos minutos para ver otra cuestión. Oiga, la diputada Vallejos tiene que pedir la palabra, presidenta, y que no imponga a ella los ritmos. Si está de invitada, presidenta. No, pero tranquilícese, diputado, no se exalte. No, es que quiero pedirle a todos la El nivel estaba disposición. más Señor tranquilo. secretario, por favor conteste al diputado Venegas brevemente y vamos a dar inicio al estudio de este proyecto en particular. Gracias, diputado Venegas, por la pregunta. Ocurre que la obligación es de carácter constitucional y está suscrita, dice que la Cámara, me refiero a la Cámara, me refiero como poder del Estado, o sea, una vez que, recordemos que este proyecto hoy día está en el primer trámite, pasa por la sala, luego de aprobado pasa al Senado. Por lo tanto, lo que la norma constitucional establece es que el Congreso no puede despachar, ambas cámaras me refiero, no puede despachar este proyecto de ley sin antes haber oído a la Corte Suprema. Por lo tanto, nosotros la podemos escuchar en este primer trámite constitucional, que es en la Cámara, pero se hace una vez que se aprueba. Es decir, yo le mando un texto al Tribunal Constitucional ya aprobado, en este caso por la sala, o sea, por la sala de la Comisión. Es más, e incluso podría no pedirlo la Comisión, y sino que hacerlo por oficio en la misma sala de sesiones. E incluso podría pasar al Senado sin ninguna opinión de la Corte Suprema y que lo pida el Senado. Todas esas alternativas son posibles, siempre y cuando el proyecto de ley no puede pasar, no se puede despachar por el Congreso Nacional, o sea, el oficio de ley promulgatorio no sale sin antes haberse escuchado a la Corte Suprema. Ahora, si la Corte Suprema tiene una opinión en contraria, diputado Venegas, la Cámara es soberana. La Cámara puede hacerle caso a la Corte Suprema o no puede hacerle caso. En términos jurídicos, la información la información que emita la Corte Suprema no es de carácter vinculante, no para el Congreso Nacional. Perfecto. Gracias, Presidenta. Gracias, señor secretario. Ya hemos debatido bastante. Yo le solicito a usted, señor secretario, colocar en el estudio y en votación en particular este proyecto. Presidenta, disculpe, estaba pidiendo la palabra hace un rato. Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, buenas tardes. Es que ya he dado inicio, señorita subsecretaria. Pero, presidenta, el Ejecutivo tiene la posibilidad de la palabra, además el proyecto era de gasto. Sí, es que ya hemos dado inicio. Si me pudo haber preguntado antes, lo siento. Señor secretario, por favor. Señora Presidenta, por el registro que nosotros llevamos aquí a nivel informático, efectivamente la señora Lorena Recabarren había solicitado la palabra con anterioridad. Solamente un minuto, señora subsecretaria, por favor. Gracias, Presidenta. Junto con saludarla, aprovecho de saludar al resto de los parlamentarios presentes en esta comisión. Yo simplemente, o brevemente, complementando lo que se ha dicho por el subsecretario Max Pavés, quisiera señalar que el Ejecutivo sí estuvo presente, estuve yo en la sesión del 11 de enero de este año, dando la opinión del Ejecutivo sobre el proyecto de ley. Tengo el acta de la comisión, señalé en ese momento nuestra preocupación por la reparación integral de las víctimas, señalé que era coherente con los fundamentos de la iniciativa, textualmente y entre comillas, que esta iniciativa tuviera como objetivo la atención de personas afectadas en su vida, su salud, su integridad física y psíquica, además de requerir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, con las debidas determinaciones penales que requerían ser además atendidos fuera del procedimiento de la vía judicial en sus tratamientos médicos y psicológicos y de rehabilitación necesarias para reparar el daño del cual fueron víctimas, y de ahí que el apoyo integral a las víctimas fuera una preocupación por parte del Ejecutivo, y expuse largamente, y di además, dije que podía hacerlo en otro momento, porque también en esa instancia tuve un tiempo limitado de poder contar lo que se estaba haciendo a través del Programa Integral de Reparación Ocular, que fue creado en noviembre del año 2019 y que por supuesto ha ido evolucionando porque reconocemos las brechas, deficiencias, hemos estado en conversaciones con las víctimas, con las organizaciones de las víctimas y víctimas directas de trauma ocular y de lesiones graves, y por lo tanto primero quería dejar despejado eso. Y en ese contexto fue
que dimos nuestra opinión respecto del proyecto de ley. Y sin perjuicio de que el proyecto de ley hoy día incorpora una indicación sobre la cual no me voy a poder referir latamente, Presidenta, por su intermedio sí queremos señalar que la opinión de la Corte Suprema se puede pedir en cualquier instancia, en cualquier momento, en la oportunidad, y en este caso, con mayor razón aún, con la modificación que se propone, esta indicación sustitutiva parece más presente aún y de manifiesto que se requiere de un informe de la Corte Suprema. Eso es cuanto quería señalar, Presidenta. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, señor secretario. Yo quiero dar cumplimiento al objetivo de esta sesión, así que por lo tanto le solicito que podemos ingresar al estudio y en particular del proyecto que está en discusión. Muy bien, señora presidenta. Vamos a proceder a, si gustan los señores parlamentarios, voy a proceder a leer el artículo 1 y luego la indicación al mismo artículo y ahí se produce el debate o prefieren que lea todo el proyecto de ley original con toda la indicación. ¿Les parece que vayamos artículo por artículo? Me parece que es más fácil tratarlo de esa forma. Presidenta, perdón de reglamento. Ya no voy a dar la palabra por reglamento al final, diputado Diego Chalper. Estamos ya dando inicio al estudio de este proyecto, así que por lo tanto, señor secretario, sería importante iniciar artículo por artículo. Presidenta, eso no es una facultad suya, los diputados tenemos el derecho a poder pedir puntos de reglamento. Pero es que estamos dilatando mucho, después voy a tener que pedir la extensión de esta sesión por 15 o 20 minutos más para dar término posteriormente, así que si disponen del tiempo, ningún problema, pueden pedirme 5 o 10 palabras y voy a solicitar la extensión de esta sesión. Presidenta, lo que pasa es que el secretario no ha dicho una cosa correcta de acuerdo a la ley orgánica del Congreso en su artículo 16 respecto a la opinión de la Corte Suprema. Lo que ha dicho el señor secretario y que también reafirma la subsecretaria, yo creo que lo discutiremos en otros minutos, pero en este minuto le he pedido al señor secretario que coloque a disposición este estudio para que se pueda votar en particular. Señor secretario, le ofrezco la palabra. Ya, señora presidenta. Muy bien. Entonces, doy inicio a la lectura del artículo 1 del proyecto de ley actualmente estable. Artículo primero. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer una regulación especial para efectos de determinar la responsabilidad del Estado de Chile respecto de todos aquellos personajes que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones y muertes bajo el contexto de movilizaciones sociales en el denominado estallido social. Las responsabilidades reguladas por esta ley se establecerán sin perjuicio de las responsabilidades personales e institucionales que puedan ser establecidas en sede penal o administrativa, así como de las responsabilidades administrativas que determinen las autoridades competentes. Se ha presentado una indicación entonces de la diputada Hertz, Nullado y Vallejo y de los diputados Crispi, Jiménez y Saldívar del siguiente tenor. Al artículo primero, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer una regulación especial para efectos de determinar la responsabilidad civil del Estado de Chile, respecto de todas aquellas personas que hayan sido víctimas de lesiones físicas o psíquicas, mutilaciones, tortura, apremios ilegítimos, vejación injusta, violencia sexual y muertes en los contextos de movilizaciones sociales en el denominado estallido social, o que se hayan infringido por agentes del Estado. Las responsabilidades reguladas por esta ley se establecerán sin perjuicio de las responsabilidades personales e institucionales que puedan ser establecidas en sede penal, administrativa o en materia de derechos humanos, que determinen las autoridades nacionales o internacionales competentes. La indemnización a que ha de concederse en virtud de la presente ley deberá otorgarse de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso,
por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones de las normas de derecho internacional de los derechos humanos, de acuerdo a los criterios de reparación contemplados en el derecho internacional de los derechos humanos y definidos en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La reparación obtenida mediante esta ley se inserta dentro del criterio de compensación, no complicando una reparación integral, pues no quedan comprendidos los criterios de verdad, justicia, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Esa es la disposición primera, señora presidenta. Solicito pueda tomar la votación, señor secretario. Secretario. Han solicitado la palabra el diputado Nino Bartolo. Diputado Nino Bartolú, breve, por Gracias, favor, presidente. estamos ya en votación. ¿El formato que vamos a tener lo leyó y hay que votar o lo vamos a discutir el punto por punto? Lo vamos a votar y el que La cosa tenía es que mayor usted nos dificultad, acusa que era de el que estamos 4. dilatando, pero usted lo que quiere sacar adelante a como dé lugar esto, y como tiene la mayoría, lo puede hacer, pero si no discutimos los temas, porque yo insisto que el que tenga, ¿no es cierto?, un problema y que la justicia, ¿no es cierto?, el Estado lo va a tener que pagar, va a tener que cancelar, ¿no es cierto?, indemnizarlo por los daños concurridos. Pero nosotros como sector, ¿no es cierto?, un poder del Estado no puede pasar a llegar a otro poder del Estado, tiene que haber un juicio previo. Y el Estado no se va a reprimir, ¿no es cierto?, de cancelar si la orden judicial le pone la orden de que tiene que pagar. Entonces, por eso que sí. digo yo, porque aquí hay varias cosas que Es que es la llama la misma atención. pregunta. Yo no soy abogado, pero me llama la atención la pedida que corresponde, ¿no es cierto?, a un tribunal de justicia. Nosotros no somos tribunal de justicia. Ya, señor secretario, yo no quiero que se vuelvan a repetir las mismas preguntas que ya usted aclaró. Es importante que ahora pueda llamar a la votación. Pero es que, presidenta, si usted quiere que sea una indicación sustitutiva hay que leerla entera. Entonces usted está pisándose la cola, porque dijo que era indicación sustitutiva, pero nos va a hacer votar artículo por artículo. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero lo mismo ustedes señalaron de que requerían ir revisando artículo por artículo. Vamos votándolo. Nosotros queremos que... Si no leamos la entera y votémosla como un paquete. También. Y le solicito, son 5 para las 17 horas y necesito que den la unanimidad para extender esta sesión. Presidenta, yo lamentablemente no puedo porque tengo comisión ahora de recursos hídricos y tenemos votación. ¿Presidenta? Diputada Vallejo. Sí, yo mire, la verdad es que hay que ser realista, tampoco no van a dar la unanimidad para extender, es difícil porque las comisiones están una tras otra, el secretario así lo expresó. Hay que definir si esta comisión lo va a votar en bloque la indicación sustitutiva o por separado, por lo tanto se determina también cómo se va a dar el debate. Y obviamente después de leer la indicación, sea completa o sea por artículo, hay que dar al menos unas 2 o 3 palabras, entiendo por reglamento, para proceder a votar, el cierre del debate. Estamos a 4 minutos del cierre, entonces yo creo que ya el objetivo de dilatar esto se cumplió, lamentablemente, a mi pesar, y a pesar de muchos, y a pesar de los que están esperando que esto salga. Se va a tener que continuar la próxima sesión, pero yo solicito, eso sí, que se cambie el ánimo para la próxima sesión, que los parlamentarios realmente estudien la indicación sustitutiva, porque hay muchas dudas que llegaron a presentarse, no se revisó previamente, que ojalá se despejen para que la próxima sesión pueda darse el debate ya en términos de fondo y se pueda proceder a votar sin dilaciones, porque si está una hora en el temas varios, otra hora para ver cuestiones de carta, y así se pierden las sesiones de lo importante, que es además para lo cual están citadas, en este caso para discutir y tramitar y votar indicaciones a un proyecto de ley tan importante como este. Entonces, yo, sin más, simplemente a propósito que ya se leyó el objeto de la ley, señalar que estos son sugerencias de las víctimas, de los familiares, de los abogados y de los especialistas en esta materia de reparación. Es importante, y lo dijimos al principio, que se entendiera en la ley que esto no es la reparación integral de la cual están obligados los los estados a establecer para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Ahí hay estándares internacionales. Que este proyecto para la historia del país, para la historia de la ley, no se vaya a entender como resuelta la reparación
porque se aprueba un procedimiento civil específico que busca indemnizar. Eso es. Perdón. Gracias, diputado. Entonces, por eso se agregó el párrafo, porque para las víctimas era muy importante que no se utilizara este proyecto como listo, la reparación que el Estado le hizo a las víctimas, ¿ya? Porque es mucho más amplio y por eso se cita, solo un granito de arena. Y claro, que especifique, hable de indemnización y no el texto original. Bueno, es un señalamiento, pero esto es una responsabilidad civil que se establece a través de una demanda, un procedimiento civil ante el Estado. Siempre tuvo que ver con una reparación pecuniaria, ¿ya? Con una indemnización. Y se agregan, obviamente, la vejación injusta, violencia sexual, muerte, mutilaciones, tortura, porque todo esto está dentro de lo que ha pasado, lamentablemente, en nuestro país, se especifica. Eso es toda la propuesta de modificación y espero que en la próxima sesión ya no queden tantas dudas al respecto, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputada. Oiga, si esto choca con limitaciones prácticas y reglamentarias, no va a ser ni siquiera un granito de arena. Entonces, por eso mismo, ojalá, recogiendo el guante de lo que dice la diputada, en sentido de cambiar el ánimo, pero tratemos de convertir esto en algo y que no sea simplemente algo testimonial, que estemos acá discutiendo cosas por de pronto. Esto ya va a chocar en la próxima cuando llegue a la sala, porque el reglamento, y en un error que cometió el secretario de la comisión, no hizo alusión a lo que dice expresamente el artículo 14, donde uno tiene que ex antes incorporar esto en la discusión dentro de la sala o en la comisión, un informe de la Corte Suprema. Lo dice textual. Él dijo que se hacía solamente cuando ya pasara. Eso no es correcto. Entonces, tratemos de ser coherentes y realmente a la ilusión que tiene la familia respecto a que esto exista, realmente seamos responsables y coherentes. No convirtamos esto simplemente en un show o en un algo testimonial, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Quisiera dejar en acta, por favor, Presidenta, que lo del artículo 14, que lo revisara el subsecretario y la próxima sesión, ojalá lo revise. Al subsecretario le vamos a pedir. Al secretario de la comisión. 16. Artículo 14, el 16 sobre las sesiones secretas. No es el 16, Diego, el 14. Ya. Yo le agradezco y lamento que se haya dilatado tanto con el ánimo de cada uno de exponer su visión antes de dar cuenta y haber dado inicio a este proyecto tan necesario para aquellas víctimas del estallido social. Lamento mucho que no hayamos podido avanzar, habiéndose cumplido la hora, pero no el objeto de la sesión, así que autorizado para que esta sesión se levante. Muchas gracias. Hagamos más sesiones, Presidenta.